Dios le bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Gracias a Dios, ahora tenemos un día soleado después de unos días de frío en abril, ¿verdad? Vamos a orar en esta mañana para comenzar nuestra clase. Tengo solamente una petición aquí. Si usted tiene una petición, exprésesela al Señor en esta mañana. El Señor conoce nuestros corazones y como vamos a escuchar en esta clase, Dios responde, ¿sí? Si yo hubiera tenido que cambiar el nombre de la clase, yo le hubiera puesto Dios responde. Entonces este día usted eleve su corazón al Señor y el Señor va a contestar su petición, hermanos. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, por tu bendición, Señor, porque has estado con nosotros como brazo fuerte, nos has sustentado, nos has apoyado, nos has dado fuerza, Señor, nos has dado vida y salud, Señor. Te doy muchas gracias por todos mis hermanos que hicieron un esfuerzo para estar en tu casa. Bendícelos, Señor, guárdalos, Padre. Respalda sus oraciones, Señor, contesta sus oraciones. Tú sabes el tiempo preciso en que vas a contestar tus oraciones, sus oraciones, Padre, sus peticiones. Te pido también por todas las peticiones que tenemos en la cajita, Señor. Nosotros no sabemos que existen en esas peticiones, pero tenemos grandes testimonios de que tú contestas, Señor, porque tú eres un Dios fuerte y poderoso a quien alabamos y exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. En estos momentos te pido por la oración, por la salud de la hermana Magdalena Márquez. Señor, no sabemos en qué condición está, Padre, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú conoces su corazón y conoces el estado de salud de la hermana. Te pido que tú la guardes, Señor, y que tú escuches su oración, Señor, y que ella pueda venir como testimonio a tu casa, Padre. Te pido también en esta mañana por nuestros pastores, Señor, que los sigas fortaleciendo, nuestros pastores Martínez, nuestros pastores González. Gracias, Señor, por el milagro de salud que tú has hecho en sus vidas, Señor. Continúa perfeccionando la obra de nuestros pastores González, Señor. Te damos muchas gracias por eso, Señor, y te pido en estos momentos también que tú bendigas la palabra que va a ser expuesta, Señor. Que tú permitas que esta palabra llegue a los corazones, Señor, que no sea yo, Señor, sino tú el que exprese esta palabra, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, para que nos ayudes a entender todos los tesoros escondidos y los secretos muy guardados que hay en tu palabra. En eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. No sé si ya pusieron la lección por ahí. Muy bien. Vamos a ver, nuestra lección, hermanos, se encuentra en el capítulo 2 del libro de Daniel. Es el capítulo completo, es del 1 al 45, aunque en la lectura solamente tenemos del 31 al 44. Los versículos están salteaditos ahí. Entonces vamos a comenzar nuestra clase. El día de hoy, nuestra clase es la lección número 2 de su expositor. Estamos estrenando expositor. Si usted quiere tener su expositor, nuestra hermana Pili, todavía tienes allá expositores, ¿verdad? Cuestan $6, hermanos, bilingües. Y les dije que yo me sorprendí el semestre pasado porque compré un libro y me di cuenta que viene la misma información que viene en el libro del maestro. Entonces pues es una ganga y aparte bilingüe. Si no lo tiene, vaya con la hermana Pili y adquiéralo. Muy bien, vamos a ver en la slide número 2. Nuestra lección se llama Un Dios que revela los misterios. Ya nos decía por ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que esto es un misterio. Recordaba yo con el título de la lección, hermanos, cómo al hombre siempre le ha gustado como averiguar en las cosas del futuro. Siempre quieren saber si te vas a sacar la lotería, ¿verdad? Siempre quieren saber si te va a ir bien, si te va a ir mal, haré este viaje, qué va a pasar. Hay tantas situaciones, pero al hombre siempre le ha encantado ver el futuro. Por ahí hemos tenido muchos adivinos famosos. Si dijéramos uno famoso ahorita sería el David Copperfield, que dice que desapareció la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Y que todavía tiene su show ahí en Las Vegas y hace
maravillas extraordinarias, ¿verdad? Dicen que es un ilusionista, no sé cómo lo haga, pero tenemos ahí un mago, ¿verdad? En la antigüedad pudiéramos decir del Nostradamus, que mucha gente le atribuye, no, pues es que Nostradamus era un sabio, todo lo que predijo, pues sí, pero Nostradamus ya estaba en la Biblia, hermanos. Entonces ahí ya, para Nostradamus, yo creo que eso fue como el Facebook del día de hoy, que nos dicen que muchos charlatanes que la hacen de adivinos, están allí investigando quién viene de cliente. Pues viene Lupita Martínez y vamos a ver, chécale el Facebook a ver qué dice, está casada, está soltera, está viuda, ¿verdad? Y entonces para cuando entra Lupita Martínez ahí con la divina, pues ya la divina ya sabe toda la vida de Lupita Martínez, ¿verdad? Porque ya la investigó en el Facebook y ya de ahí puede ser que le adivine muchas cosas, ¿verdad? A la persona. Entonces nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque hay mucha charlatanería en el mundo. El objetivo de la lección dice: conocer la veracidad del cumplimiento de la profecía bíblica a la luz del contexto histórico. Esta lección, hermanos, la primera parte para nosotros podemos decir que va a ser fácil entenderla, porque los hechos históricos ya se han cumplido, sí, ya se han cumplido para nosotros, porque eso es el pasado. Pero pues para los hombres de ese tiempo, estamos hablando del año 600, me parece, para los hombres del pasado, pues era todo nuevo, ¿verdad? Todavía no había pasado la historia. Para nosotros ahorita, pues estamos en la historia, viendo la historia actual. Dice: pero nosotros en este objetivo, hermanos, vamos a ver, conocer la veracidad del cumplimiento de la profecía bíblica a la luz del contexto histórico. ¿Se han cumplido las profecías del profeta Daniel, hermanos? Sí, se han cumplido. Prácticamente estamos en la última parte de la profecía que él vio, ¿verdad? Bien, entonces el objetivo 1 ya lo tenemos claro. El 2 dice: valorar la palabra de Dios como la brújula exacta que señala el desarrollo de la historia humana hasta el final de los tiempos. O sea, si nosotros queremos saber el futuro, pues no hay otra arma, ¿verdad?, donde podamos ver el futuro. Dice el canto de Manuel Bonilla: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, pero sé que un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá, ¿verdad? Entonces esa debe ser nuestra convicción. El punto 3 dice: determinar dedicar más tiempo a la oración devocional. Y dirá mi hermanita Sánchez: ouch, ¿verdad? Porque ahí es donde, bueno, la lección, como decimos siempre, hermanos, nos habla primero a nosotros, ¿verdad? A lo mejor antes que ustedes dicen: ah, caray, ahí ando medio mal en este punto, ¿verdad? Y por ahí viene una cita ahí en el libro de Daniel más adelante que les va a tocar a los hermanos, que dice: ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto, ¿verdad? Entonces, si aquí dice dedicar más tiempo a la oración devocional, ese es un punto que tenemos que dedicarle más tiempo, ¿verdad? Muy bien. El pensamiento central dice: si buscamos a Dios en oración, Él nos revelará todo lo que necesitamos saber. Ahora, hermanos, en esta iglesia tenemos los martes un culto de oración, ¿verdad? Y peticiones, y tenemos enseñanza. En ese templo lo tenemos, y aparte el primer domingo del mes también hay un tiempo de oración. Entonces aquí vamos a ponerle ahí check mark a los que sí están bien en ese tiempo devocional, ¿verdad? Luego dice el texto áureo de Jeremías 33:3. A ver, repítanlo conmigo porque yo sé que se lo saben. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros que si clamamos al Señor, Él nos oye, ¿verdad? Esa es una verdad que todos tenemos, bien cierta. En mi caso, hermanos, yo creo que era mi oración diaria esa. Cuando llegué aquí tenía que presentar los exámenes en inglés y comencé a hacer tarjetitas, las flashcards con las palabras que desconocía en inglés, y empecé con una, y empecé con dos, y empecé con tres, y luego me acabé el paquete, y luego me acabé paquetes, ¿verdad?
Entonces yo decía, ay, clama a mi Señor, enséñame todas estas palabras, porque yo sabía que todas esas palabras iban a venir incluidas en esos exámenes. Pero así como esto es algo práctico para un examen, yo creo que eso es para toda la vida de todos nosotros, ¿verdad? En diferentes pruebas, en diferentes aspectos. Vamos a la siguiente slide, donde viene la lectura bíblica desde Daniel 2:31 al 44, pero no la voy a leer, hermanos, porque nos vamos a ir versículo por versículo más adelante. Aquí está el texto de la clase: clama a mí y yo te responderé, ya lo dijimos. Y me gustaría empezar un poquito con Daniel, en el capítulo 1 de Daniel. Ahí nos va a recordar, dice allí el versículo de Daniel 1:1. Y dijo el rey, déjenme para sacarlo en la Biblia, porque no se los puse aquí para no cansarlos con tantas slides. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y allí es cuando Nabucodonosor se llevó preso al pueblo de Israel, ¿sí? Pero lo que les quiero hacer notar aquí, hermanos, es el versículo 1, porque dice: en el año tercero del reinado de Joacim. Se fijan que nos está dando una fecha. Tenemos una fecha ahí, ¿verdad? Luego, capítulo 2 de Daniel, versículo 1, dice: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Nos dieron otra fecha ahí. ¿Se fijan? Cuando yo estaba leyendo esto, dije, Daniel coincide la palabra bíblica con la historicidad, con la historia. Entonces, en el libro de Daniel vienen hasta fechas, hermanos, ¿sí? Y luego viene en el capítulo 10 de Daniel, si lo quieren abrir, el versículo 1, no me voy a detener a esa clase, solamente para apoyar lo de las fechas. Capítulo 10 de Daniel, versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Aquí ya tenemos otro rey, Ciro, rey de Persia. Daniel estuvo en el primer gobierno de Nabucodonosor, y el capítulo 10 nos dice que siguió al siguiente gobierno de Ciro, rey de Persia, ¿sí? Entonces me llama mucho la atención, hermanos, cómo las profecías se van cumpliendo, pero los libros de historia nos reseñan todos estos personajes y hasta nos dicen las fechas en las que los hechos ocurrieron. Entonces el objetivo que teníamos ahí en el número 1, que decía comprobar la veracidad de los hechos históricos con los hechos bíblicos, se comprueba con la palabra, ¿sí? Entonces, si usted quiere saber más de esos hechos, solamente ábrale la Biblia, son poquitos capítulos. Yo el consejo que les doy a mis estudiantes para esto, como siempre les digo, pongan el audiolibro, pero póngalo con la Biblia a un lado, ¿sí? Póngalo con la Biblia a un lado para que vaya siguiendo la lectura, porque si pones nomás el audiolibro, ya de ratito se te olvida y estás pensando, voy a poner a cocer el pollo, las verduras, no sé qué, y ya se te olvidó que estabas oyendo el libro, ¿verdad? Entonces, es bien interesante este libro porque nos está hablando de los hechos futuros, y les recalco otra vez, hasta cierto punto muchos de esos hechos ya se cumplieron. Entonces estamos expectantes por ver la parte que no se ha cumplido. Vamos a ver en este slide el capítulo de Daniel número 1. Dice, ahí tenemos: dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Fíjense, hermanos, las características de estos jóvenes. Dice, que te traigas lo mejor de Israel, muchachos en que no haya tacha alguna, de buen parecer, que fueran guapos, ¿verdad? Enseñados en toda sabiduría, que fueran inteligentes, sabios en ciencia y de buen entendimiento, o sea, que les explicaran las cosas y ellos te las entendieran, ¿verdad? Dice, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
Fíjense, hermanos, que fueran inteligentes, guapos, entendidos, de buen parecer, y que todavía se tuvieran que aprender la lengua. Ahí ya muchos hubiéramos reprobado también, ¿verdad? Porque pues ahí estamos medio mal en el inglés, ¿verdad? Pero fíjense, o sea que nosotros hemos aprendido, hermanos, que este grupo de oración era Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, ¿verdad? Pero no nada más a ellos se los llevaron, hermanos, se llevaron a un grupo más grande de jóvenes. Podemos decir que este grupo de Daniel eran sus amigos con los que se juntaba, pero no nomás se llevaron a ellos, se llevaron a lo mejor del pueblo, ¿sí? Había más jóvenes ahí en ese grupo. Luego, vamos al capítulo 2. Estos jóvenes en el slide 2, perdón, tenían que tener un entrenamiento de 3 años, hermanos. Para poder estar en el palacio, estos jóvenes iban a entrenarse 3 años, dice. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos, que se llamaba, como decía en la slide anterior, Aspenaz, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Les puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Esos nombres, hermanos, eran nombres de Babilonia, y todos eran referentes a cosas paganas, ¿verdad? A dioses. Entonces nada que ver con lo que ellos habían aprendido. Hermanos, aquí hay un punto importante. Fíjense cómo el enemigo, cuando te lleva a otro lugar, como a estos jóvenes a otra cultura, los expuso a otra cultura, el enemigo trata de robarte tu identidad, ¿sí? Todos ellos tenían nombres cristianos, ¿verdad? Porque el nombre te define. Yo le diría a alguien, si vas a tener una niña, no le vayas a poner Mara, porque Mara significa amargura. Y de veras, hermanos, yo tenía una amiguita en la universidad que se llamaba Mara y era bien amargada. Entonces, el nombre te define, ¿verdad? Entonces, luego lo que hizo el eunuco o el rey es: vamos a darles otra identidad. Estos van a tomar la identidad babilónica, y luego empezaron a cambiarles el nombre. Más adelante en la lección, Daniel le va a dar gracias a Dios y dice: al Dios de mis padres. Ese fue el Dios de mis padres. Y aquí hay un punto importante para nosotros como papás, hermanos, porque es importante la identidad que le demos a nuestros hijos, ¿sí? Estos jóvenes eran de lo mejor de Israel y estaban enseñados en lo mejor de la doctrina. El gobierno babilónico trató de quitarles su identidad, comenzando con los nombres, pero más adelante Daniel nos va a decir: es gracias al Dios de mis padres. Sí, ojalá que nuestros hijos puedan tener esa identidad después de que pasen los años, el Dios de mis padres, ¿sí? Ellos tenían la costumbre de decir el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ¿verdad? Vamos a la siguiente. En el capítulo 1, versículo 8, hay un versículo muy importante. Recuerdan que Aspenaz trató de darles lo mejor del vino. Dice en el versículo 19: el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos. Bueno, eso es más adelante, perdón. Dice que Aspenaz trató de darles lo mejor de la comida del rey. Entre sus comidas también les iban a dar vino y otras comidas, otros alimentos que los judíos no estaban acostumbrados a comer. Recuerdan que los judíos no comían cerdos, y muchas otras cosas. El otro día escuché a un judío decir que ellos no comían camarones porque los camarones eran considerados los cucarachos del mar, y que si tomas un camarón arriba tiene una venita negra, y que eso viene siendo el intestino de los camarones. ¿Y saben de qué me acordé, hermanos?
Yo creo que ustedes también se van a acordar. ¿Sí se acuerdan que la pastora nos decía que no comiéramos camarones? La pastora Angélica nos decía, no coman camarones, no coman camarones. Entonces, los judíos se cuidaban mucho lo que comían, ¿verdad? Entonces dice el versículo 8 de Daniel, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sí? Este es un versículo clave también para nuestros jóvenes, hermanos, que desde su corta edad, porque no se nos dice la edad, pero los comentarios bíblicos dicen que Daniel y estos muchachos eran muy jóvenes, ¿sí? Quizás fueran de menos de 20 años, pero ellos propusieron a su corta edad no contaminarse, ¿sí? Ojalá que nosotros propusiéramos en nuestro corazón también no contaminarnos. Y en nuestro mundo, para los adultos, hay muchas cosas con las que nos podemos contaminar, como chistes que no vienen al caso. Ahorita con todo eso del TikTok y todas las aplicaciones que hay en la computadora, pues los niños están expuestos a muchas influencias. En mi salón, yo tengo un sign y un póster que dice: de la abundancia del corazón habla la boca, porque tengo unos niños que de repente hablan y no pueden decir una palabra sin que se les salga, como decía nuestra pastora, un cucaracho, ¿verdad? Entonces les recuerdo, sí, mis, eso es lo que traes dentro del corazón, entonces pues no hables así, ¿verdad? Muy bien, vamos al siguiente. Ahora sí, vamos al capítulo 2, donde nos vamos a encontrar ahí en Daniel 2:1. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Cuando escucho este nombre, hermanos, me acuerdo de una compañera del Instituto Bíblico que es de aquí, y no podía decir el nombre de Nabucodonosor, y ella siempre le decía al maestro, a mí me tocó la historia de Nabu, porque decía, pues está bien largo el nombre, ¿verdad? Y cuando aquí lo repetí 2 veces, dije, sí, por eso a San Juanita se le hacía difícil este nombre. Bueno, entonces aquí nos está nombrando un año también. En este segundo año, el rey tuvo sueños y se perturbó su espíritu. Entonces, no sé cuántos de ustedes hayan tenido sueños, ¿verdad? Y que de repente se les va el sueño, pero eso le pasó al rey Nabucodonosor. Entonces, lo inquietó bastante, y vamos a ver lo que hizo el rey en la siguiente slide. Como lo inquietó mucho su sueño, el rey hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahí la palabra caldeos, hermanos, nos dice el libro de la escuela dominical que la palabra caldeos se refiere a una clase social que se dedicaban como a adivinar a la adivinación, a estar estudiando cosas de magia, ¿sí? Entonces el rey trajo a sus magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen. Ahora, es importante señalar, hermanos, el comentario bíblico dice que estos magos y encantadores vivían ahí en el palacio. Entonces, como vivían ahí, pues comían del rey, ¿sí? Comían de la comida. Prácticamente el rey los mantenía, ¿verdad? Entonces, como el sueño le inquietó mucho, pues los hizo llamar. Les dijo, oigan, vengan para acá. Es que me inquietó mucho anoche un sueño, ¿verdad? Vamos a ver en la siguiente slide. Dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea, se le había olvidado el sueño, hermanos, ¿sí? Estaban ahí todos los magos, yo creo que ya se estaban sobando las manos. Si le adivino el sueño al rey, de segurito me va a dar un bono, ¿verdad? Me va a dar un overtime, algo, ¿verdad? Estaban ahí ya, sobándose las manos. Vamos a la siguiente slide. Dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey,
para siempre vive. Se fijan ahí como haciéndole el buana ahí al rey. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, imagínense, hermanos, quiero que me digas qué soñé y que me lo interpretes. Pues dinos el sueño, rey. Pues se me fue. El sueño lo olvidé, el asunto lo olvidé, no sé qué soñé. Pero ustedes, si son tan sabios, magos, inteligentes, díganme qué soñé. Yo me imagino que el rey ya los traía medio, como decimos en México, yo creo que ya los traía en jabón, ¿verdad? Porque, pues como que, oye, los estoy manteniendo, les doy vida de reyes, aquí comiendo de lo que come el rey. Y entonces, tú me estás diciendo que no sabes qué soñé, pues para eso eres mago, adivino, ¿verdad? Entonces como que él ya los traía medio, como que andaba medio enojadito con ellos. Y les dijo: o me resuelven el sueño, si no me lo muestran, y su interpretación, los voy a hacer pedazos. ¿Saben qué, hermanos? Si usted lee acerca de Nabucodonosor, él fue uno de los reyes más crueles, ¿sí? Entonces a estos adivinos, si él decía que los iba a hacer pedazos, literalmente los iba a hacer pedazos, ¿verdad? Y voy a convertir su casa en muladares. O sea, imagínense, hermanos, si nosotros estuviéramos en esa situación: adivíname qué soñé, interprétame el sueño. Bueno, pues dime qué soñaste. Aquí hay una controversia con Nabucodonosor, hermanos, en cuanto a lo que él soñó. Porque mucha gente dice, en los diferentes comentarios bíblicos, dice que él como que se acordaba algo del sueño. ¿No les ha pasado alguna vez a ustedes así? Como que dicen: soñé algo como bien bonito, pero no me acuerdo qué. O soñé algo que se me olvidó y no me acuerdo qué. A mí me acaba de pasar, hermanos, hace 2 semanas, perdí mis llaves del salón. Entonces dije, ay, pues tenía que enfrentarme a un administrador, o sea, enfrentarme, les digo yo así, ¿verdad? Porque pues me daba pena ir a decirle que las había perdido. Entonces, pues en esa semana no hubo problema, se puede decir, porque eran días de exámenes. Entonces había un guardia que iba, nos hicieron displays, nos cambiaron de salón. Entonces había un guardia que iba y nos abría los diferentes salones, pues no tuve problema, pero no hallaba mi llave. Entonces ya pasó una semana y pasó otra semana. Y yo, ay Señor, pues ¿dónde dejé la llave? Yo creo que si ustedes le preguntan a mi esposo cuál es mi mayor defecto, les va a decir que soy bien distraído. Entonces dije, ¿dónde? Y entonces, hermano, otra cosa, habían dado en muchos salones, porque cada semana nos cambiaban y cada examen de acuerdo a los horarios de los diferentes maestros. Ay, las he de haber dejado en otro salón. ¿Saben que soñé esta semana, hermanos? Esta semana, como ahí el lunes, soñé que alguien me decía: allí están, y es bien fácil, y todo el tiempo han estado ahí. Así, hermanos, así lo escuché. Allí están las llaves. Y yo veía mis llaves, mi llavero, porque las traigo en un llavero de tigres, hermanos, que me regaló mi hijo. Entonces yo, ay, es que el llavero que me dio Jerry lo compró allí en el estadio y yo ya perdí las llaves. Y el llavero, entonces la Langer era de tigres. Entonces en mi sueño me decía: allí están, es bien fácil, todo el tiempo han estado ahí. Entonces ese día llegué a mi salón, me senté en el escritorio y volteé, y muchas veces tenemos una mesita atrás larga, todos los salones. Había varias ocasiones que yo había dejo casi siempre por inercia mis llaves ahí, y se caían en la silla que estaba abajo. Entonces me acordé de eso, dije: ay, muchas veces las llaves se me han caído ahí. Entonces quité la silla que estaba ahí y no estaban las llaves, pero abajo tengo un carrito de cosas de educación. Entonces moví el carrito, hermanos, y ahí estaban las llaves. No me tardé ni 5 minutos en encontrarlas, ¿sí?
Entonces yo dije, gloria a Dios, o sea, dije, pues el Señor me dijo, ahí están. O sea, yo estaba muy mortificada por eso. Pero el Señor, hermanos, como les dije en la clase, si le cambiara el título es Dios responde. Muy bien, vamos a la siguiente slide. Tenemos ahí, dice el versículo 6, y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibirás de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Saben que esa fotito que está ahí, hermanos, esa imagen se la pedí a la inteligencia artificial y entonces me dio uno Nabucodonosor. No sé si lo puedan ver ustedes, si se alcance a apreciar, pero está Nabucodonosor y tiene al lado de su trono grandes tesoros ahí, esperando para dárselos a sus adivinos. Si me lo adivinan, entonces van a recibir dones y favores, pero me tienen que dar el sueño y la interpretación. Les decía, muchos comentaristas dicen que a lo mejor sí sabía Nabucodonosor el sueño, o tenía así tintes de su sueño, pero no les quería decir, quería saber si ellos en realidad podían interpretarlo. Vamos a la siguiente. Dice ahí, en medio de una crisis, lo mejor es buscar a Dios. Es el título que tienen ahí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en crisis? Me gustó mucho la clase de Dani, la que dio porque el naufragio del apóstol Pablo, porque decía que muchos de nosotros estamos a veces en tormentas de la vida, ¿verdad? A veces problemas de migración, de económicos, de salud, ¿verdad? Y estamos ahí en esas situaciones de crisis, pero cuando estamos en una situación de crisis, lo mejor es que buscar a Dios, ¿verdad? Esa debe de ser nuestra mejor solución. Y luego viene un subtítulo ahí en el libro de escuela dominical donde dice, la sabiduría del mundo solo trae confusión. Entonces ya decíamos, hermanos, que los adivinos y toda esa gente pues solamente nos van a confundir, pero no nos van a dar una respuesta verdadera, ¿verdad? Vamos a la siguiente slide, el versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, pues diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. En otras palabras, hermanos, si lo parafraseara, los señores le dijeron, pues dinos de qué soñaste. Hay escritos de ese tiempo donde nos dice que los magos y los adivinos de Nabucodonosor, pues que eran buenos para echarles cartas, ¿verdad? Que como que sí le adivinaban, hay escritos. Y él les dice, no, ustedes me tienen que decirme qué fue lo que soñé. Dice, y luego cuando les dice, ya sé que ustedes ponen dilaciones. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir, están haciendo tiempo, ¿verdad? Para ver si les digo que soñé, pero no me acuerdo, el asunto se me fue. Ustedes me tienen que decir qué es lo que soñé. Vamos al siguiente, el versículo 9. Si no me mostráis, la siguiente slide, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, ¿qué le está diciendo? Quieren hacer tiempo, me van a dar respuesta falsa y mentirosa. O sea, lo que quieren es como hacer tiempo. Pero les digo otra vez, el comentario bíblico dice que medio sí sabía Nabucodonosor lo que había soñado, pero los estaba probando, ¿verdad? Ya los conozco, quieren hacer tiempo. Vamos a la siguiente slide del versículo 10. Dice, los caldeos, ¿se acuerdan lo que les dije de los caldeos? Eran esos que eran los magos, los adivinos. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. O sea, ellos se declararon incapaces. No, los hombres no vamos a poder declarar el asunto. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea,
como, ¿qué te pasa? O sea, ningún rey ha hecho esa pregunta. Necesitas decirnos qué soñaste para interpretártelo. Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ah, caray, hermanos, sin querer los magos estaban dando la respuesta. Ellos no podían dar una respuesta, no podían adivinar. Eso le corresponde a Dios, ¿verdad? No hay nadie en el que busques la respuesta. Tú, mi hermano, si quieres resolver un asunto, en nadie vas a poder encontrar la respuesta sino en Dios, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente slide. Y viene aquí, dice en el expositor el siguiente punto: la ira del enemigo amenaza aún a los hijos de Dios. Dice Daniel 2, del 12 al 13. ¿Cuál era la sentencia del rey? ¿Me das la siguiente slide? Que había dicho que si no le adivinaban el sueño, los iba a hacer pedazos. Pero vamos a recordar, hermanos, que Daniel y los jóvenes traídos de Israel, de Judá, estaban ya formándose, habían tenido un entrenamiento y ya formaban parte de ese grupo. Entonces por eso dice el punto ahí: la ira amenaza aún a los hijos de Dios. Ellos no se habían presentado ante el rey. Ellos estaban, aquí el comentario bíblico dice que a lo mejor estaban en el segundo año, porque en la cita que leímos dice que era el segundo año de Nabucodonosor. O sea que ellos no habían terminado el entrenamiento de 3 años. Pero a ellos les iba a alcanzar el castigo porque formaban parte de ese grupo. Entonces, pues llega Aspenaz, se va corriendo con los jóvenes y vamos a ver el versículo 12. Dice: por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Imagínense, hermanos, se enojó el rey. Dice que con ira y gran enojo dijo: me van a matar a todos los sabios. O sea, ¿se pueden imaginar ustedes, hermanos? Todos esos sabios eran en cierta forma sus consejeros. En inglés pudiéramos decir, eran el inner circle, ¿verdad? El círculo íntimo que los rodeaba. Dice: pero me los mandas matar, porque todos ellos nada más están haciendo tiempo y me quieren engañar. Pero entre esos se iban a llevar a Daniel y a sus compañeros. Vamos al siguiente, en la siguiente slide, del versículo 14. Dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique del parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc le hizo saber a Daniel lo que sabía. Imagínense, hermanos, llegó el hombre y dice: ni modo, Daniel y sus compañeros, vénganse, porque los van a matar a todos ustedes. Y aquí dice que rápidamente, apresuradamente, órale, vénganse todos, los van a matar a todos, sin deberla ni temerla, ¿verdad? Porque ellos no habían estado con el rey, no se les había comunicado el asunto. Y Daniel le dice, vean el versículo 14, hermanos, cómo dice: Daniel habló sabia y prudentemente. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tendremos esa característica de hablar sabia y prudentemente? Cuidemos, hermanos, nuestros labios de hablar sabia y prudentemente. Hermanos, a Daniel le están diciendo que lo van a matar. Órale, vente, te van a matar ya y rápido. Oye, espérame, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos hubiéramos enojado? Oye, espérate, ¿qué hice? ¿Por qué me van a matar? Pero ¿cómo contestó Daniel? Sabia y prudentemente, ¿verdad? Por ahí dice en la palabra que todos debemos de tener dominio propio, ¿verdad? ¿Es Santiago? ¿Es el libro de Santiago que lo dice? Bueno, si me equivoqué al rato me corrigen. Pero por ahí se dice que muchos de nosotros, en lugar de tener dominio propio, tenemos demonio propio, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar ejemplo de Daniel, ¿verdad? Hablar sabia
y prudentemente, aún hermanos, aún cuando lo que nos estén diciendo pues sea terrible, porque a Daniel le estaban diciendo que lo iban a matar. Imagínese usted. Vamos a la siguiente. Dice el versículo 16, pues Daniel, hermanos, acuérdense que hizo una cosa muy atrevida. Acuérdense que en esos tiempos el hablar con los reyes, como el día de hoy, si nosotros vamos a la Casa Blanca y decimos, oye, quiero hablar con el presidente Trump, ¿verdad? Pues quién sabe si ni siquiera nos dejen entrar, ¿verdad? O en México, o quizás a una compañía que queramos hablar con un director, ¿verdad? Pero Daniel, dice el versículo 16, que entró y le pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Esta es otra imagen que me dio la inteligencia artificial, hermanos. Está Daniel ahí diciéndole al rey, oye, espérate, dame tiempo, yo te voy a dar la interpretación. Más adelante Daniel le va a decir, no, si no te la di yo, el Señor me la dio, ¿verdad? Pero él está tan confiado en el Señor que le iba a contestar, que le dice, dame tiempo. Se atrevió a entrar con el rey, imagínenselo, hermano, tan furioso que los quería matar inmediatamente, y todavía Daniel se atrevió, entró y le dijo, dame tiempo y te voy a interpretar ese sueño. Muy bien. Sigue la lección en el punto A, dice ahí, busquemos a Dios en comunión con los hermanos. Ese es el título que trae ahí su expositor, y la lectura va a ser en Daniel 2 del 14 al 18. Dice ahí el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa. El título que decía, busquemos a Dios en oración, en comunión con los hermanos, ¿verdad? Y en la slide es la 22, dice el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Noten, hermanos, está usando sus nombres hebreos, ¿sí? No está usando los nombres, no está usando la identidad que les dio el rey babilónico. Ellos siguen conservando su identidad, ¿sí? Dice, les hizo saber lo que había a sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no pereciesen, o sea, que no los mataran con los otros sabios de Babilonia. Imagínense usted, hermanos, cómo estaría Daniel orándole al Señor para que le contestara el sueño del rey. ¿Cómo estaría? Señor, contesta esta petición. Seguro estaba llorándole al Señor, clamando, como dice el texto, de noche y de día. El Señor no se tardó en darle la respuesta, pero imagínese, hermano, cuando usted está desesperado, su vida corría peligro, la de él, todos los magos y sus compañeros. Entonces, ¿cómo estaría Daniel clamándole al Señor que el Señor le diera la respuesta? Yo creo que no fue una oración de que, ay, Señor, gracias por estos alimentos y gloria a Dios, ¿verdad? Y no sé quién ora por ahí, una oración medio divertida, ¿verdad? Y dice, gloria a Dios por esta comida y aleluya, ¿verdad? Y esa es toda tu oración. No, no, no. Esta fue una oración del corazón que Daniel le hizo al Señor y sus compañeros, porque no lo hizo solo. Dice en el siguiente punto, en la siguiente slide, dice, esperemos en el Señor y démosle toda la gloria. Ahí van a ser los versículos 2 del 19 al 23. ¿Me das la siguiente slide? Es la 24. Dice, entonces el secreto, en el versículo 19, fue revelado a Daniel en visión de noche. Vean que lo subrayé ahí, hermanos, en visión de noche. Cuando yo leí eso de en visión de noche, me acordé de mis llaves. Dije, así como yo, y ahí están, es bien fácil, todo el tiempo han estado ahí. Daniel dice que lo vio en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Recuerdan el canto, hermanos?
que estábamos cantando con el hermano David. Exaltad al que vive y reina, al que vive para siempre, al Cordero de gloria. Entonces Daniel alabó al Señor. Dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hermano, ¿usted necesita sabiduría en algún asunto? ¿Qué nos dice la palabra? Pídasela a Dios y Él se la va a dar abundantemente, ¿sí? Dice el versículo 21, Él muda, ay, qué hermosos versículos, hermanos. Él muda los tiempos y las edades. El futuro nuestro, hermanos, está en las manos de Dios. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. La ciencia a los entendidos. Hermanos, cuando yo estaba leyendo esto que dice, Él muda los tiempos y las edades, dije: Dios mío, tú estabas allí cuando eran mis bisabuelitos, y estabas ahí cuando mi abuelita se convirtió, y estabas ahí con mis papás, y estás ahí conmigo. ¿Conoce usted a su bisabuelito, hermano? ¿A su tatarabuelito? No lo sabemos, pero el Señor ya estaba allí. Nosotros va a haber un tiempo en que nos vamos a ir, ¿sí? No somos eternos, nosotros somos finitos, pero nuestro Dios es infinito. Él no tiene fin. Muy seguramente cuando nosotros nos vayamos, Él se va a quedar aquí. Pero usted bendiga sus generaciones, hermanos. Incúlquele la doctrina del Dios de sus padres, para que muy seguramente usted en visión ahorita los pueda ver en los años venideros, ¿sí? No los vemos ahorita, pero por fe declarémoslo y bendigamos nuestras generaciones. Dice el versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. ¿Sí? Hermanos, recuerden el versículo. En estos días hay gente, bueno, y en todo el tiempo hay gente que ama más las tinieblas que la luz, pero el Señor es la luz. En Él mora la luz. Dicen en los evangelios, y una luz no se puede esconder. Una luz brilla, ¿verdad? Nosotros tenemos que brillar también la luz de Cristo. Dice el 23, a ti, oh Dios de mis padres. Ahí está el versículo, hermanos. Él está hablando de lo que aprendió de sus padres. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Fíjense, hermano, ya tenía Daniel la respuesta, ¿sí? Como dice el versículo, clama a mí y yo te responderé. Vamos a la siguiente slide. Hermanos, ¿cuántos de ustedes piensan, le han hecho una petición al Señor y no levanten la mano, pero piense usted ahí en su corazón, el Señor no ha contestado? Hay mucha gente que dice, no, es que el Señor no me oye, es que el Señor no me contesta. Algo que nos debe de quedar bien cierto en esta lección, hermanos, es que el Señor responde, ¿sí? Él responde. Lo que pasa es que no nos responde en el tiempo en que nosotros queremos. A lo mejor el Señor dice sí, a lo mejor el Señor te dice no, o a lo mejor te va a decir el Señor, espérate, más adelante lo voy a hacer. Pero de que responde, hermanos, el Señor responde, ¿sí? Dice en la siguiente slide, dice, Dios le reveló al rey una imagen histórica. Y nos vamos a la siguiente slide, donde tenemos esa imagen. También me la dio la inteligencia artificial, hermanos. No coincide exactamente con las fechas que trae el expositor, pero son números aproximados. Pero yo me he sorprendido de que pienso, oye, ¿tendrán pastores aquí contestando en la inteligencia artificial las respuestas? Porque parece que estoy escuchando al pastor Aarón o al pastor Pablo predicar, ¿verdad? Cuando le hago preguntas, digo, Dios mío, tienen pastores contestando las preguntas.
Dice el versículo 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Hermano Ramón, ¿me puedes repartir las hojitas? Por ahí les imprimí, hermanos, una hojita. Ahí se las va a dar el hermano Ramón. Me salió así como que se cortó un poquito la cabeza porque estaba muy grande la imagen. En la primera, ahí le van a poder hacer notas, ¿verdad? Tenías una imagen y su aspecto era terrible. Vamos a el siguiente punto. Los reinos del mundo dejarán de ser, dice en Daniel 2, 37 al 43. Y vamos a ver ahí lo que dice. Imagínense Daniel hablándole al rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Es la siguiente slide, dice, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Allí en esta cabeza que no se alcanza a ver bien, pónganle de oro, si es que quieren escribir notas. Entonces, imagínense cómo se sintió Nabucodonosor cuando le dijeron, oye, tú eres la cabeza de oro. Ah, caray, pues yo soy el mejor, ¿verdad? Soy de oro. Dice, el Señor te ha dado poder, fuerza, majestad. Imagínense, hermanos, hasta le dice que las bestias del campo, las aves del cielo, los hombres los ha entregado a tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿No les recuerda el Génesis cuando el Señor les entregó le dijo a Adán que él iba a señorear sobre todas las aves y los peces del campo? Tenemos un versículo ahí parecido. Y vamos a la siguiente slide porque vamos corriendo con el tiempo. Dice ahí, el pecho y los brazos eran de plata. Ahora veamos, primero era oro, ¿verdad? Luego plata. Dice, la plata es inferior al oro, pero le sigue en importancia en el mundo de los metales. La Biblia y la historia indican claramente que Babilonia cayó en manos de los ejércitos de Media y Persia. Y eso lo tenemos comprobado allí en Daniel 10:1, que vamos a verlo en las siguientes lecciones. Ahí dice que llegó Ciro, rey de Persia, y que Daniel formaba parte del gobierno. Vamos a la siguiente slide, que es la 30 me parece. Dice, el vientre y los muslos de bronce representaban un tercer reino, el cual también dominaría sobre toda la tierra. La historia atestigua que después de los medo-persas se levantó el imperio de los griegos bajo su gran general Alejandro Magno. Este señor, hermanos, Alejandro Magno, era un gran general griego. Él dice que lo que se proponía conquistar lo conquistaba. Murió muy joven, como a los 30 años. ¿Y saben qué se dice de él, hermanos? Que quizás murió de depresión porque ya no hallaba qué conquistar, porque todo lo que se ponía a su frente, lo que él quería, todo lo podía conquistar. Tenía muy buenas tácticas de guerra y se dice que los generales que se dedican a la guerra hasta el día de hoy leen sus libros y sus estrategias porque era un gran estratega militar, ¿sí? Muy bien, tenemos ese reino del vientre y los muslos de bronce. Luego dice, en la siguiente slide, las piernas de hierro y los pies de barro mezclado con barro. La mayoría de los intérpretes creen que esto se refiere al Imperio Romano. Este imperio se dividió en el 476 después de Cristo, en lo geográfico, político y en lo religioso. Se dividió en dos partes. Lo alargado de las piernas se refiere a la duración de la influencia romana en cuanto respecta a la religión católica. Ya está mezclada la religión católica, por eso dice que están mezclados los pies de esa religión popular con otras tantas religiones que hay. Por eso los pies se dice que están medio débiles ahí, no están muy firmes porque ya hay muchas doctrinas ahí que están mezcladas. Vamos a la siguiente, que no alcanza a ver el número, es la 32. Dice, ahí en sus libros dice, el reino de Jesucristo permanecerá para siempre. Y la cita sería Daniel 2 del 33 y el 34.
tenemos ahí, esta era la mejor, hermanos, ¿sí? Dice, vamos a tener ahí, es la siguiente slide donde está la piedra, esa mera. Dice el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Porque en esta última imagen, si lo ven aquí, hermanos, bueno, no lo puse aquí, no alcanzó a salir la imagen aquí. Dice que viene una piedra, vamos a ver el 2 porque no lo incluí. Hay una piedra ahí que va... va a venir una piedra, hermanos, que va a ser cortada de una piedra. O sea, no hay una mano humana que se ve ahí y aparece una piedra, hermanos. Pero fíjense aquí, antes de leer el versículo, es una piedra. ¿Qué metal era el que apareció primero? El de Nabucodonosor. Oro. ¿Qué metal seguía? Plata. Luego bronce y luego mezclado con lodo, con barro, ¿verdad? Hermanos, ¿qué tiene que ver una piedra con el oro? ¿Sí? ¿Podemos comparar qué relación tendrá una piedra con el oro? Dice ahí el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Esa piedra iba a destruir a Babilonia, a los medos persas, a los griegos, a los romanos, y no va a quedar memoria de ellos. Dice, va a consumir a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, ahí está la cita, perdón, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Hermanos, una piedra, imagínenlo usted en su mente, una piedra, vea la estatua ahí, vea como una piedra que cae aquí, desmenuza y destroza todo lo que está ahí. Luego dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, hermanos, ¿a qué creen que se refiere esa piedra? ¿Quién será la piedra? Vamos a la siguiente slide, hermanos. Ahí les saqué unas citas. Hay muchas citas que hablan de esta piedra, pero les saqué solamente algunas. En el Salmo 118 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quién fue Jesús, hermanos? La piedra que desecharon los edificadores. Dice Mateo 21:42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Esta cita se la van a encontrar en varios evangelios. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Luego vamos a ver la de Primera de Pedro 2:7. Ve esta cita, hermano. Para vosotros pues, o sea, hermanos, para nosotros, ¿sí? Dice, los que creéis, Él es precioso. ¿Sí, hermano? El Señor es precioso para usted. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Se acuerdan, hermanos? Desde el Antiguo Testamento estaba pronosticado, profetizado que el Señor Jesús iba a venir, iba a nacer, era humilde. Esta piedra coincide con el origen de Jesús. ¿Se acuerdan cómo decían
¿puede salir algo bueno de Galilea? Pues sí, ahí nació el Hijo de Dios. ¿Sí? Y ese origen tan humilde de él, ¿cómo? Un rey debería de nacer en pañales de seda, ¿verdad? En un castillo y no en un humilde pesebre. Es como esta piedra humilde y sencilla que vino a destrozar todos los reinos. Ese es el Señor Jesús. Bien, vamos a ver la reacción de Nabucodonosor, hermanos. En la siguiente slide dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. A ver, ¿qué es lo que está haciendo el rey? Dice, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. ¿Se humilló ante Dios o se humilló ante el hombre? Ante Daniel. ¿Estás viendo todo el poder de Dios? Hay un versículo que, perdón, lo omití aquí, pero cuando el rey le dice: ya le dije a todos mis siervos que me revelen esa noticia, y tú me vienes a decir que la sabes. Y le dice Daniel: ciertamente, rey, esta pregunta no te la podía contestar nadie, solamente el Dios de los cielos. Y lo dice: pero tú me la estás contestando. No te la estoy contestando yo, te la está contestando el Señor, no soy yo. Daniel le da la gloria a Dios. Y el rey, en su mente ahí enferma, ¿verdad? Como es el enemigo que no nos deja ver la realidad, pues le rinde pleitesía a Daniel, ¿verdad? Y luego dice: le dijo el rey, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. O sea, ese Dios era de Nabucodonosor, hermanos. No era su Dios, era el Dios de Daniel, ¿verdad? Porque Nabucodonosor no lo sentía. ¿Sabes qué? No, si tu Dios es bueno, sí, tienes razón. Tu Dios es bueno. Es como los griegos cuando vieron la estatua del Dios no conocido. Dice: el que revela los misterios, y pudo revelar ese misterio. Versículo 48 en la siguiente slide dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos, Daniel no se olvidó de sus amigos. Sí, no los olvidó. No iba a decir: ya me pusiste en una posición de gobernador y los otros pues ahí se ven, ¿verdad? No, él dijo: está bien, me vas a ayudar a mí, pero ayuda a mis amigos. Muy bien, vamos a la siguiente. Dice aquí en esa slide: la piedra que crece hasta llenar todos los reinos humanos y satánicos es Cristo Jesús. Esta es la conclusión del expositor, ahí lo tiene usted al final. Dice: es Cristo Jesús, su reino es eterno, pero se iniciará con los 1000 años de paz y prosperidad universal que bendecirán la tierra. Nuestro maravilloso Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí? Una pregunta ya nada más para finalizar, hermanos. ¿Creen ustedes que Nabucodonosor reconoció al Señor en su corazón en el capítulo 2? Lo que vimos hasta ahorita. ¿Creen ustedes que lo reconoció en el 2? Tu Dios hizo esto. Tu Dios reveló el sueño. Tu Dios es Rey de reyes, es Señor de señores. Pero ¿lo reconocerá en su corazón? Al menos el capítulo 2, no. Si vemos el capítulo 3, que no me voy a meter, nada más leando, todavía el 3 no se ve. En el 4 parece que se ve algo del rey, que ya como que empieza a reconocer a Dios con aquel hermoso versículo de: conviene que yo declare lo que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, ¿verdad? Pero hasta aquí, hermanos, el rey no ha reconocido a Dios. ¿Y sabe qué, mi hermanos? Al Señor le interesa que lo reconozcamos y que le entreguemos nuestro corazón totalmente a Él. Sí, el Señor no admite que tengas, que le tengas amor a Él y a Walter Mercado, ni que veas los horóscopos cada lunes,
ni que confíes en la lotería, ¿verdad? El Señor le interesa que pongas tu confianza en Él. Y si al día de hoy, hermano, no le has entregado tu corazón, es importante que le entregues tu corazón al Señor y no nos vaya a pasar lo que a Nabucodonosor, que en capítulos más adelante lo vemos que se arrastró como una bestia en el campo comiendo hierba, ¿sí? Entonces, esta lección ha sido, les agradezco su atención, hermanos, como dice el hermano Piña, ojalá que haya sido de bendición la clase.